El infarto ST elevado es el infarto donde tú tienes la arteria coronaria cerrada por completo. Acá no pasa nada. Ese es el problema, pues. Y te hace perder mucho tejido miocárdico. Perder mucho tejido miocárdico definitivamente va a terminar en una insuficiencia cardíaca. Eso es lo que tenemos que tener miedo todo el mundo. Entonces, observen. Etiología del infarto, ST elevado, trombosis coronaria. La mayoría de las veces es ¿por qué? Porque una placa se complicó. La placa se rompió y se tapó el coágulo. Lo que hemos visto al inicio en las figuritas. Otras causas, embolia coronaria, disección coronaria, vasoespasmo, tranquilamente. Hasta un Prince Metal puede terminar evolucionando eso. ¿Te das cuenta? La clínica, ya hemos dicho, el dolor. La mayoría de pacientes debuta en horas de la mañana. ¿Por qué? Se dice que hay un aumento de la adhesividad plaquetaria en las primeras horas de la mañana, ¿no? Entonces es un detalle también. ¿Ok? Puede haber pacientes con infartos atípicos, diabéticos y ancianos, como lo hemos mencionado. ¿Ya? Cuando el paciente viene con el problema, cuando apenas llega a emergencia, nosotros generalmente hay una clasificación que no lo usamos mucho, pero es una clasificación que mide la mortalidad 30 días. Se llama la clasificación de Killip y Kimball. Y el Killip y Kimball, te han preguntado, sí, te dicen paciente con infarto Killip 4. ¿Qué quiere decir? Que tiene shock cardiogénico. Porcentaje de mortalidad, 70%. ¿Ya? Esa es pregunta, mira ahí está el Fénix. Un Killip 3, una mortalidad de 33%. ¿Y qué encuentras? Edema agudo de pulmón. Un Killip 4, encuentras ¿qué cosa? Estertores. Rales basales vendrían a ser los crépitos. Un Killip 1, no hay falla cardíaca. Es una pregunta clásica que les hacen a ustedes y quiero que lo sepan. Cuando el paciente viene entonces con el dolor en el pecho, ¿qué hacemos primerito? Dosamos enzimas y dosamos EKG. Pero lo primerito de todo, EKG. No todos tienen enzimas en el laboratorio. Esto es lo segundo que se dosa. EKG primero. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos en un ST elevado? La onda T picuda y luego, no sé si acá vamos a escribirlo acá al costadito para que lo sepan. Miren, miren cómo miren lo que ocurre. Cuando viene un infarto, ocurre esto, miren. Esto ocurre en los minutos iniciales. En los minutos iniciales de un infarto ST elevado, la onda T se pone hiperaguda, le llaman onda T hiperaguda. Y a veces hay gente que no entiende esto y se paltea feo. Pero eso es minutos. Luego de eso, ¿qué ocurre? El que va a dominar, sí, exacto, Richard, parece una onda T de una hipercalemia. Y luego va a hacer esto. Entonces, acá comienza el ST elevado. ¿Ok? Y luego se queda el ST elevado y ustedes ven esto, pues, la onda T invertida. Entonces, cuando ustedes relacionan, cuando es ST elevado, la gente dice, ¿no? ST elevado y onda T invertida. Pero cuando ustedes ven el EKG, van a encontrar esto. Y se paltean y dicen, ¿cómo? ¿Pero por qué la onda T está parada? Porque eso ocurre en minutos. Después pasan los minutos, van pasando los más minutos, a los 30 minutos, ponte, ya se define muy bien el ST y se invierte rápido la onda T. Y la onda T ya se queda invertida. A las 9 horas aparece ¿quién? La onda Q. La onda Q. Entonces, estos detalles son importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la isquemia, acuérdate, la isquemia, eso lo vamos a ver en la parte de principios, pero en la parte de EKG, vamos a encontrar los cambios, siempre así, miren el EKG, siempre se altera todo, primero de atrás hacia adelante. Siempre es así. O sea, si hay isquemia, es la onda T. Si hay lesión, es el ST. Si hay necrosis, es la onda Q.
todo viene de atrás hacia adelante. Entonces, mira, primero hay isquemia, onda T picuda y simétrica. Eso ocurre en los minutos. Luego se invierte. Segundo, hay lesión, ST convexo. Acuérdate que el cóncavo es la pericarditis. Y luego hay necrosis, aparición de la onda Q. Y otro detalle interesante, la onda R. La onda R es sinónimo de vida. Entonces tú vas a ver que en los lugares donde ha habido infarto, disminuye la onda R, como que disminuyera el tejido viable. ¿Ok? Como que disminuyera el tejido viable. Entonces un dato interesante también para tomar en consideración. Muchachos, entonces bacán, ¿no? Y otro detalle importante con respecto a la ubicación y pronóstico en el EKG. Las lesiones o los infartos que van desde B1 a B4 se asocian mucho a complicaciones de qué tipo? Complicaciones mecánicas. En cambio, las lesiones que van de 2, 3 a BF se asocian a qué? Alteraciones del ritmo. ¿Ok? Esto también es interesante, chicos, para que lo puedan entender. ¿Ya? Acuérdense, ¿eh? Las alteraciones del ritmo y las alteraciones mecánicas. La escala inferior van con alteraciones más del ritmo y las escalas anteriores van con complicaciones de tipo más mecánicas. ¿Ya? A tomarlo en cuenta. Muy bien. El EKG. En el EKG vamos a encontrar entonces sensibilidad y especificidad. La especificidad es mucho más alta en el EKG. Esa es pregunta de examen. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar esta imagen típica, chicos. Esta es una imagen más de tipo convexa. ¿Ok? Que es típico de ellos. Entonces, acuérdate las elevaciones. Es lo más que te van a preguntar. ¿Las caras laterales se asocian a algo? No, solamente a insuficiencia cardíaca. O sea, también estarían metidas un poco en la parte mecánica. Y luego en las enzimas. Quiero que recuerdes esto. Esto es lo que más van a preguntarte todo el tiempo. Y hay como un promedio de 10, 12 preguntas que se repiten en la historia con respecto a enzimas. Donde están las troponinas, que son te preguntan a cuántas horas se elevan las troponinas. Hay una mnemotecnia que yo les digo a ustedes, mira, troponina, 4 sílabas, 4 horas, la elevación, ¿no? Entonces, te lo han preguntado así, de cajón, ¿ya? ¿Cuál es el primero que se eleva de todos? La mioglobina. Pero no lo usamos en los hospitales. ¿Qué usamos en los hospitales? Troponinas y el famoso CPK-MB. Troponinas y el CPK-MB. ¿Para qué usamos las troponinas? Bueno, las troponinas, como pueden darse cuenta ustedes, prácticamente nos va a servir para el diagnóstico y el CPK-MB, miren, va a caer en 48-72 horas. En cambio, las troponinas se mantienen elevadas todavía hasta 14 días. Las troponinas me confirman el infarto, son confirmatorias de infarto, pero el CPK-MB, ¿qué me confirma? Reinfarto. ¿Por qué? Porque se caen a las 48 horas. Quiere decir que si yo tengo un infarto al cuarto, quinto, sexto día, pueden volver a elevarse y me pueden decirte que está ocurriendo un reinfarto. Eso es un dato muy importante que ustedes tienen que recordar. Porque cuando han venido preguntas respecto a CPK-MB, es directamente para que tú marques reinfarto. En cambio, en el caso de troponinas, solamente de confirmación de infarto. Dato muy importante. En la estrategia terapéutica, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es, y eso es muy importante que recuerden, una vez que nosotros diagnosticamos el paciente con infarto, ¿ya? Estos datos muy clave, chicos, tenemos que actuar rápidamente. Si miramos la anatomía patológica, observamos esto. El vaso está completamente cerrado. Nuestro objetivo es abrir el vaso lo más antes posible. Lo más antes posible. Tenemos que llegar a ese nivel, de abrir el vaso lo más antes posible. Y de acuerdo a cómo abramos el vaso, va a ser muy importante hacer qué cosas. Entonces, tenemos dos maneras de abrirlo. Una primera manera es farmacológica y la otra manera que tenemos de abrir un vaso es manera mecánica.
Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Aquello que tú puedes comprobar si has abierto o aquello que tú supones que has abierto? Lo mejor es aquello que tú puedes comprobar, aquello que tú puedes mirar. Entonces, la parte mecánica va a ser mucho mejor, porque yo voy a poder tomar una foto de lo que estoy abriendo. En cambio, aquí no. La única manera de saber que una fibrinólisis ha ayudado es mediante un control indirecto por un electrocardiograma. Entonces, la fibrinólisis no es el mejor tratamiento. El mejor tratamiento es la angioplastia. Es el mejor. Pero estamos en el Perú. Y en el Perú no tenemos muchos centros que hagan esto. Entonces, tenemos más recursos. Esto es lo que más se hace. Pero no es lo mejor. La fibrinólisis usamos más lo que es el alteplase. ¿Ok? Se puede hacer hasta 12 horas la fibrinólisis. Su mejor resultado se da en las 2 primeras horas. 2 primeras horas. Dato muy importante. ¿Ya? Dato muy importante. En cambio, la angioplastía tiene su mejor resultado en las primeras 24 horas. ¿Ya? En las primeras 24 horas. Y se puede usar hasta 48 horas. Entonces, ¿qué pasa cuando una fibrinólisis falla? Y la pregunta que te van a hacer a ti en el examen, ¿cuál es? Eso. ¿Cuál es el porcentaje de tasa de fallo? Tiene un porcentaje de tasa de falla de 40%. Es alto, ¿ah? Y cuando falla, no te queda otra que hacer angioplastia. Lo mandarás con sus medicamentos y lo mandas a que le hagan una angioplastia. ¿Ya? Entonces, así es como ustedes tienen que manejar estos pacientes. Pregunta, ¿por qué no usamos streptoquinasa? ¿Y por qué usamos alteplase? Porque la streptoquinasa se ha demostrado que va a servir para todos los coágulos, rompe todos los coágulos, inclusive los coágulos del cerebro, y te puede dar hemorragia. Entonces, tenemos que utilizar fármacos dirigidos a la fibrina del corazón, y por eso usamos alteplase. ¿Ok? Muy importante. Muy importante. Entonces, luego que abramos el vaso, por una de estas dos técnicas, seguimos con el manejo médico. Y en el manejo médico, ¿qué haces? El famoso cóctel, lo que te he hablado. El famoso cóctel. ¿Ya? Entonces, dato muy importante, chicos, para que ustedes puedan definir estos elementos. ¿Ya? Entonces, yo tengo que aprender a definir las diferentes afectaciones que me pueden dar en el infarto. ¿Ya? Acá vamos a poner un poquito, acá voy a aprovechar un poquito para ponerte las diferentes caras que te pueden afectar, que te van a preguntar generalmente en un examen. Puedes tener una afectación en diferentes caras del corazón, ¿ya? Y esto es muy importante para que ustedes puedan definir mucho en el corazón. Miren, podemos tener un infarto de la cara septal, en orden, ¿ya? Si tienes una afectación de B1 y B2, es una afectación de la cara septal. Si es una afectación de B3 y B4, de la cara anterior. Si es una afectación de B5 y B6, de la cara lateral baja. Actualmente ya no decimos lateral baja, decimos lateral. Si es una afectación de D1 y una afectación de ABL, es una lateral alta. ¿Ya? Eso es muy importante. Si tenemos una afectación de 2, D3 y ABF, es una afectación de una cara inferior. Si te preguntan a ti, una afectación desde B1 hasta B6 es una afectación extensa. ¿Ya? Extensa. ¿Ok? Cara anterior, chapamos de B3 a B4 toda la parte anterior. En algunas situaciones, María, te pueden poner B2 a B4 como anterior, pero en realidad sería una anteroseptal. Cuando chapas B1 y B2, ya la palabra septal está metida en el tema. Cuando tengas una afectación en espejo de B1 y B2, es importante recordar algo. Afectación de B1 y B2, lo que van a ver es una imagen en espejo. Y en la imagen en espejo
van a ver un ST infradesnivelado. Es un dato muy importante a recordar. Y si tú tienes una cara inferior y una imagen espejo, te obliga a pedir derivadas derechas. Así como has colocado tus chupones para el lado izquierdo, lo pones para el lado derecho. No hay inconveniente. ¿Ya? Entonces, pequeños detalles que a ustedes les va a servir. Exacto, un B3, B4R te va a ayudar muchísimo para poder ver daños en infarto ventrículo derecho. ¿Ya? Muy bien. Con respecto al tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Con respecto al tratamiento, tenemos que estar enfocados en los tiempos. ¿Ya? Tenemos que estar enfocados en los tiempos. Hay un tema que dice muy claro que un paciente tiene que, una vez definido el dolor en el pecho, tiene que acudir a un hospital, a lo que sea, y el tiempo que te van a preguntar es cuánto debes demorarte desde que entras al hospital hasta tomar un electrocardiograma. 10 minutos, pregunta de examen, ¿eh? 10 minutos. O sea, si tú te haces en un hospital y no te toman el EKG, tú dices, señora, pasó 10 minutos, acá no hay protocolo, acá no hay nada, haces tu chongo. ¿Ya? Haces tu chongo. Perfecto. Esto es muy importante. Entonces, pregunta para todos. La siguiente pregunta es, casi rápido, ¿eh? Violento tienes que ser. Tomas el EKG y sale ST elevado. La pregunta que tienes que hacer es, ¿tengo menos de 2 horas para hacer la angioplastía, sí o no? Si la respuesta es sí, o sea, si tengo menos de 2 horas para hacer la angioplastía, si la respuesta es sí, haz la angioplastía. Si tú dices, tengo menos de 2 horas para hacer la angioplastía y tu respuesta es no, o sea, tengo todavía más de 2 horas, de repente estoy en un lugar lejano para hacer la angioplastía, entonces acá hago fibrinólisis. La guía es muy clara, te da de tiempo 120 minutos para poder definir en qué momento lo hago. ¿Ya? Entonces, importante recordar, por favor, esto que le estoy diciendo. ¿Ya? Esto que le estoy diciendo. Entonces, es importante cuando una persona ya define, dice, no, voy a fibrinólisis, y eso es rápido, ¿cuánto tiempo tengo para iniciar la fibrinólisis? En menos de 10 minutos debo estar iniciando la fibrinólisis. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Eso sería muy importante. Entonces, yo tengo que tomar la decisión rápida. Yo tengo que tomar la decisión rápida. ¿Ya? ¿En qué momento voy a hacer el estudio? Doctor, ¿no sería 90 minutos después del EKG y 100 minutos del traslado a domicilio? No. Tú se supone que el EKG lo has hecho en tu posta, en tu centro, en tu hospital. ¿Ya? Ahí lo has hecho. No siempre vas a estar no siempre vas a vivir frente al Rebagliati, hermano, o frente al INCOR, para que te hagan uno rápido, ¿no? Entonces imagínate que estás, no sé, estás en un lugar alejado, en provincia, alejado. Tú el paciente acude al centro. Entra al centro, tienes 10 minutos para tomarle el EKG. ¿Ok? El EKG sale rápido, ST elevado, chumas. Y al toque preguntas, oye, si lo llevo en avión, ¿todo cuánto tiempo? Uy, 6 horas. No, ni fregando. Más de 2 horas, inicio fibrinólisis. Una vez que tú ya decidiste la fibrinólisis, tienes que iniciarla en menos de 10 minutos luego de conocer el ST elevado y saber que no lo vas a transportar. ¿Me dejó entender? ¿Se entendió esa parte? Muy bien. Pero si tú dices, no, hasta acá nomás a la vuelta, yo vivo acá a la vuelta, llevo media hora en taxi, menos de 2 horas, inicias angioplastía. Inicias angioplastía. Una vez que llegas al hospital, le dices, ¿sabe qué? Es un ST elevado. ¡Uy, chumas! Acaba de entrar un ST elevado por la puerta de Rebagliati. Ya, hay que avisar a cardiólogo, de intervencionista de guardia, todo. ¿Cuánto es el tiempo para meter la aguja? Por protocolo, menos de 90 minutos. Menos de 90 minutos. O sea, tienes que demorarte menos de 90 minutos desde que llega el paciente. ¿Ok? Eso se llama el paso de la guía, la reperfusión. El paso de la guía o la reperfusión me tengo que demorar lo menos que se pueda. ¿Ok? Lo menos que se pueda.
Esto es muy importante. Todo el tiempo que me he demorado. ¿Ya? Todo el tiempo que me he demorado. Entonces, ¿por qué? Porque he hecho una referencia. Porque he hecho una referencia. O sea, tomar una decisión totalmente rápida. Porque he pasado de un hospital a otro hospital. Entonces, este paso me tiene que hacer que en menos de 90 minutos yo termine metiendo la aguja. ¿Qué pasaría si yo no tengo que referir a otro hospital? Si no tienes que referir a otro hospital, entonces en menos de una hora deberías meter la aguja. Menos de una hora. ¿Ya? Entonces mira, si refiero, la aguja debe meterse en menos de 90 minutos. Si no refiero, o sea, tengo, acá, si refiero, así pongo, ¿ya? Si refiero, menos de 90 minutos. ¿Ya? Si mi hospital tiene angioplastía, o sea, si mi hospital tiene angioplastía, es importante, ¿eh? Si mi hospital tiene angioplastía, eso es importante, ¿eh? Menos de 60 minutos. ¿Ya? Menos de 60 minutos. ¿Ya? Si no se olviden eso. Se supone que todo lo tienen que hacer rápido. Menos de 90 minutos de que inició todo, hermano. Claro. Exacto, Richard. Claro, tiene que estar dentro de las 2 primeras horas. ¿Ya? Se supone que todo eso lo va a hacer en las 2 primeras horas. ¿Ya? Por eso que tienes que actuar rápido. ¿Ya? Entonces ya sabes, ¿ah? Mira, lo que yo te pongo son los tiempos ideales. En la práctica esto no se cumple. ¿Ya? Entonces, es importante. Si tienes en tu hospital angioplastia, tienes que meterle la aguja en menos de una hora. O sea, tienes que hacer correr a todo el mundo, hermano. Hacer una bulla. Eso es para decir que estás en un centro con protocolo, ¿no? Pero la mayoría no lo hace en menos de una hora, David. No te vayas a pelear con medio mundo, porque la mayoría va a demorarse que el cardiólogo venga con toda la pachocha, que tome su taxi, que venga al hospital o que venga con su carro, que se le ha pagado el carro, mete camino, todo, 2 horas. Pero al fin y al cabo es angioplastía, pues. Entonces, no hay problema, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Muchas veces, ¿qué se hace? Ponte en el hospital, ¿no? Te digo la verdad. El paciente llega y le hacen fibrinólisis. Y la fibrinólisis no responde en esas 2 horas, pero ya le van avisando para que lo haga. No, no, el cirujano, por ejemplo, yo soy cirujano cardiovascular y endovascular, pero yo no estoy acreditado para meter guía en las coronarias, lo tiene que hacer un cardiólogo intervencionista. Yo te puedo meter la guía en todo el cuerpo, menos en las arterias del cerebro y del corazón. Después te abro todas las arterias de todo el cuerpo, porque se llama acreditación, ¿sí? Pero sí te puedo hacer un bypass al corazón, te puedo abrir el pecho, ponte. Entonces es como que tienes que esperar, digamos, o respetar los protocolos, ¿ya? Entonces a ustedes le van a poner eso, ¿no? En las preguntas de examen. ¿Qué es lo primero que haría? Fibrinólisis. ¿Por qué? Porque al final, si te das cuenta, no se cumplen todos los criterios en tiempos. Pero tú sabes que lo mejor es al final una angioplastía, ¿no? Entonces es importante. ¿Se entendió entonces, muchachos, toda esta parte de acá de las referencias, eso? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces acuérdense, ¿eh? Acuérdense los tiempos ideales. Que en la práctica tú sabes que no te van a aplicar esos tiempos ideales, pero bueno, al menos tienes que tenerlos presentes, ¿no? Entonces ya sabes, ¿eh? Si tienes un centro que puede hacer angioplastía en menos de 2 horas, refiérelo para una angioplastía. Y si es más de 2 horas, no lo refieras, que quedas en tu hospital y haces la fibrinólisis. Pero inicia la fibrinólisis antes de 10 minutos. Así que no estés retrasando mucha vaina. Y si lo vas a referir, la idea es que comience la intervención en 90 minutos, contando después de que el bus sale pues, de tu primer centro, hasta que le metan la aguja tiene que pasar 90 minutos. Se supone, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso que es importante que te hago el resumen, ¿no? Si refiero, menos de 90, y si es en mi hospital, menos de 60. ¿Ok? No, puedes estar no vas a estar en emergencia de cardio, el cardiólogo lo ve eso en la emergencia y cuando te necesite te va a llamar para que hagas algo. En el 90% de los casos lo resuelve el cardiólogo. Tú no resuelves nada, tú resuelves más problemas selectivos o a menos que haya lesiones de otro tipo, pero sí son bastantes cirugías diferentes, ¿no? Esta es una de las tantas que hacemos nosotros. En cambio, el cardiólogo es su pan de cada día, ¿no? El oxígeno solo se da saturación si la saturación es menor de 90, ya hemos visto.
La analgesia mejor, la mejor analgesia es con morfina. La mejor es con morfina, aparte que te disminuye también la descarga adrenérgica, eso es chévere. En el caso de los antianginosos, los nitratos, los beta bloqueantes, siempre y cuando el paciente esté estable, ya te he comentado. Nitratos, cuando te pongo, primer puesto, la nitroglicerina, hermano. La nitro. Lo usamos endovenosa versus parches, ¿ya? También usamos parches, por si acaso. En clínica usamos parches, ¿ya? En el hospital endovenoso. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ponte una fracción de eyección menor de 35%, se podría utilizar espironolactona. ¿Ya? Acá también se podría utilizar los IECAS. ¿Te acuerdas que alguien me hizo una pregunta? Creo que Diana me dijo, ¿en qué caso uso IECAS? Y te dije, ¿te acuerdas? Si el paciente tiene un ST elevado, pero con una insuficiencia cardíaca. Y también son situaciones muy excepcionales, ¿no? En el caso de los antiagregantes, podemos utilizar, generalmente hacemos carga, se llama carga, que es clopidogrel. El clopi le hacemos una carga, o sea, le aumentamos aproximadamente unas 8 tabletas de clopidogrel de 75 miligramos si le vamos a hacer angioplastia. ¿Ya? Lo cargamos así con un montón de antiagregante porque le vamos a meter, ponte, pues las arterias vas a entrar con tu guía por las arterias y un mal movimiento puedes trombosar más. Entonces le metemos una dosis de clopidogrel carga potente. ¿Ya? Anticoagulantes que vayamos a usar, generalmente endovenoso, enoxaparina, Esto es una pregunta buena, pero nunca ha venido, ¿no? Enoxaparina, el primer bolo se da endovenoso y luego ya se deja por vía oral por una semana de anticoagulación. Acá lo hace subcutáneo. Los trombolíticos, clave. Si vas a usar trombolíticos, el alteplase sería la voz. El alteplase se infunde por 2 horas. Infusión por 2 horas. Y lo que tienes que valorar es el ST, que disminuya más del 50% de STs en esas 2 horas, en el EKG. Ese es un signo de respuesta positiva a la reperfusión. Aparte de que mejora la clínica también. Y dentro de los antiinflamatorios con efecto pleiotrópico, tenemos las estatinas. ¿Ok? Las estatinas. O un tema interesante también, chicos, es con respecto a los trombolíticos. Te van a preguntar cuáles, dentro de los trombolíticos, cuáles son las contraindicaciones absolutas. De todas las contraindicaciones que uno le tiene miedo al uso de trombolíticos, la más importante que quiero que recuerdes para el examen es el tener un tumor cerebral, una neoplasia intracraneana. ¿Ok? Intracraneana. Después, todo lo demás es relativo. Puedes encontrar un montón de cosas, todo lo demás es relativo, pero lo más importante es una hemorragia intracerebral. ¿Por qué? Porque si es una hemorragia y tú le metes un fibrinolítico, puedes precipitar un sangrado masivo y el paciente termina en una cirugía de craneotomía descompresiva y lo fregaste al paciente por las puras. ¿Ya? Es un dato muy importante, por favor recuerden esto porque ha sido pregunta de examen. Ahí está el Fénix. Con respecto al pronóstico, acuérdate que en el pronóstico, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Las diferentes complicaciones, ¿no? La mortalidad, ¿dónde está? Aquí está. La mortalidad en el primer mes es 30%. Acuérdate que la mortalidad va a depender, acá aprovecho en poner este punto, con respecto a las causas de muerte, ¿no? Cuando las causas de muerte son fuera del hospital, la mayoría de veces es la fibrilación ventricular lo que hace esto. Cuando son hospitalarias, la causa de muerte más frecuente es la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? A tomar en consideración esto. Te pregunta de examen toda la vida, ¿no? El otro detalle es la clasificación Killip, que te va a hablar de mortalidad. ¿Cuál es el mejor indicador pronóstico? La fracción de eyección. ¿Ok? Y lo que mejora la supervivencia, ¿no? Aspirina, IECAS, la reperfusión, lógicamente, que ya sea por fármacos o angioplastía, los beta bloqueantes. Las estatinas están demostrando aumento de sobrevida, y si el paciente hiciera una fibrilación, pues entras a hacer una desfibrilación, ¿no? Aumentaría el pronóstico de vida. ¿Ok? Acá unas preguntiñas. ¿Qué me hace? Gabriela dice, doctor, recién después de las 2 horas de aplicado el alteplase, ¿puedo mencionar que es tratamiento fallido al ver el EKG? Correcto. Luego de las 2 horas, Gabriela. Correcto. Jorge, doctor, si estoy en el serum y no tengo EKG, pero el paciente tiene clínica de infarto, ¿puedo dar fibrinolítico si hay? Dale, dale. Pero eso sí, te pido algo. Cuando dé fibrinolítico, lo ideal es tener un EKG de control. Porque ¿qué pasaría si el paciente tiene una clínica de infarto y tú no tienes un EKG y de repente la clínica no es de infarto?
y tú has visto en el diagnóstico diferencial. Entonces, tienes que tomar en cuenta ese detalle. Nunca te lances a hacer un tratamiento si tú no tienes un diagnóstico al 100%, sobre todo cuando tu tratamiento tiene complicaciones adversas, ¿ya? No te vayas a ir de cara, compadre. Acá no puedes dar ningún tratamiento alternativo si no tienes un EKG y darlo a ciegas, no. Lo único que te queda es calmar el dolor con morfina, darle unas 3 tabletas. ¿Qué le darías en el serum? Le darías 3 tabletas, incluso tenemos un curso serum nosotros, y justo ahí le decimos eso, ¿no? Le das 3 tabletas de aspirina al paciente, le duele el pecho, perfecto, tienes nitrato, dale nitrato, no le pasa, dale subcutáneo morfina, 3 miligramos de morfina subcutáneo, que sí hay en tu tópico, y con esto, lamentablemente, refieres, y que se vaya al hospital más cercano para que le haga un EKG. Es la única manera que lo puedes referir. Pero tú no lo mandas solo, como es un infarto, tú tienes que ir acompañándolo porque puede ser que es hipotencia en el camino. ¿Ya? ¿Qué más? Extra hospitalaria. José, es extra hospitalaria. Después, ¿qué más? Carla me dice, doctor, solo se da carga de clopidogrel en caso vaya a hacer angioplastía. Si haré trombólisis, doy menores dosis. Sí. Damos normalmente mínimo 300 miligramos de clopidogrel si haces fibrinólisis y damos 600 miligramos si haces angioplastía, Carla. ¿Ya? Es una pregunta de la vida, ¿no? Del internado, de la vida, aquellos que son interesados en querer saber un poquito más que solo un examen. Y Diana dice, ¿en qué momento sos el Philip Kimball? Cuando entra la emergencia, el paciente lo conoce por primera vez. Mauricio, doc, la dosis carga de antiagregante Clopis, 8 tabletas más aspirina, 3 tabletas solo con Clopi. Lo hacemos normalmente el paciente viene con aspirina 3 tabletas, incluso le das 3 tabletas de inicio. Y luego, si vas a hacer la angioplastía, ahí lo cargas con Clopi. Y le metes sus tabletazos para que haga 600 y va a hacer angioplastía. Doctor, en fibrinólisis no se prefiere el ticagrelol. No, el ticagrelol, si vas tu pregunta es muy fina, José. No encuentras ticagrelol en los hospitales. Es muy caro. Encuentras Clopi nomás. Pero sí, si tú me dices que coja entre ticagrelol y Clopi, yo te digo ticagrelol. Después me dices, Nancy, doctor, los 300 miligramos de aspirina, las 3 tabletas, el paciente debe tomarlas de frente o en tomas separadas de golpe, porque son 300 miligramos de dosis de golpe. Después, muy bien. A ver, nos vamos al fondo. Me han hecho bastantes preguntas, ¿eh? Muy bien, chicos. Entonces, doctor, después de la fibrinólisis tengo que referir a un hospital de mayor nivel, claro. ¿Por qué? Porque imaginemos que tu fibrinólisis fue buena, Milagros. Ya, pero bacán, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Le has mejorado la obstrucción o le has quitado el coágulo nomás? Le has quitado el coágulo, ¿no? Pero falta la obstrucción quitar. ¿Tienes que hacer angioplastía o no igual? Sí, entonces tienes que referirlo, pues, de todas maneras, ¿sí? La angioplastía al final tiene que hacerse de todas maneras para poner el stent, porque si no se vuelve a tapar. Entonces, eso es lo que ocurre y eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Chicos? Bacán. Miren, lo hemos tratado de hacer recontra llevadero, para que es el tema más importante y el que fallan siempre en todos los simulacros, ¿ya? Así que no quiero que fallen eso. Doctor, ¿qué otros síntomas aparte del dolor y la disnea me orientan a un IMA con ST elevado? El dolor y la disnea es lo más importante, hermano. O sea, no hay paciente que no te venga con IMA ST elevado sin dolor y sin disnea. O sea, te va a venir o uno o lo otro. Es raro que te venga con otra cosa diferente. Otra cosa diferente, ¿cuál podría ser en tercer puesto? Trastorno del sensorio. O sea, que el paciente esté en otra nota. Sería la tercera forma. Pero es muy rarísimo y tendrías que ser muy ducho en poder olfatear eso, porque la primera causa es infección en pacientes mayores con trastorno del sensorio. ¿Ya?